cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me gustaría también si te pudieras, por favor, ir un momentico, visitar dos canales que te voy a recomendar. Uno es Dime Cómo Te Amas, en donde allí encontrarás situaciones muy semejantes a la que tú estás pasando quizás en el amor y en el desamor. Y también te podrán dar algunos consejos para aumentar tu autoestima. Y también quisiera que visitaras mi canal de Mensajes de tu Ser Interno, donde también nuestro ser interno nos envía mensajitos para estudiarlos, leerlos, analizarlos y quizás ver qué es lo que nos está pasando con el amor o con el desamor. Entonces, sin más nada que decir, ahora sí que te digo, mi querido y adorado Leo, vamos a leer. Voy a poner todas las cartas sobre la mesa de una vez, antes que nada, antes de hablar. Vamos a irlas lanzando porque son varias cartas que tengo que lanzar. Y vamos entonces a despejar aquí la mesa y vamos a ir poniendo cartas, ¿ok? Yo te las voy a ir describiendo y luego las vamos a ir hablando. Aquí tenemos el diablo. Es una carta en lo que vamos a decir así, la energía que tú estás emanando, lo que tú estás pensando, el mundo invertido, si se quiere. Aquí en tu corazón está la papisa invertida. Y acá, como carta de actuación, está la fuerza. Y como carta de corte, digamos, la rueda de la fortuna invertida. Como te estás dando cuenta, la cosa no está muy fácil tampoco para ti ahorita, en este momento, con respecto al amor o al desamor. Quizás a lo mejor todavía estás con cierto enganche todavía, mi querido Leo. Y bueno, mira, las cosas pasan porque pasan y te veo de corazón, en el corazoncito muy triste. Y quizás en ese mundo, como diciendo en tu mente, que bueno hubiese sido continuar con esa persona, pero definitivamente no fue así. Quizás a lo mejor se separaron queriendo tú todavía a esa persona. Y aún se ve que todavía la rueda de la fortuna para ti no está funcionando, no está rodando como debe ser. Y otra cosa, veo aquí como carta de actuación, como que estás con una fuerza muy grande, o quizás a lo mejor una fuerza de voluntad muy grande como para no caer nuevamente en las redes de esta persona en caso tal, a pesar de que la puedas estar queriendo todavía. Vamos a ver entonces ahora con esta otra persona que se puede estar diciendo, que te podemos estar hablando. Voy a lanzarlas igual y luego vamos a ir viendo qué es lo que es. Y después vamos a ir comparando. ¿Cómo está? ¿Cuál es la energía que está emanando esa persona? Vamos a ver. Cambio de ciclo que viene. Hay un cambio de ciclo que está haciendo esta persona. La carta de la muerte invertida. En su mente que hay, el juicio le está hablando. Vamos a ver, está pensando, analizando. En su corazón hay esa magia invertida. Algo está pasando aquí con esta persona y esa magia invertida. Vamos a ver actuación. Pareciera ser que de verdad esta persona, mira, quiere arriesgarse a muchísimas cosas, pero necesita tener certeza de que de verdad, realmente, tú le vayas a perdonar. Dice esta persona, siente esta persona que realmente no es fácil olvidarte. A esta persona se le está haciendo muy difícil. Ha intentado hacerlo, pero no ha podido. Está con su, digamos, con su ciclo de vida que no le ha quedado más remedio que cambiarlo. A lo mejor fuiste tú quien tuvo que tomar la decisión de dejar partir a esta persona, o esta persona se fue por su cuenta y tú seguiste con tu vida, tú no insististe para nada y ahora esta persona se da cuenta que definitivamente hay que cambiar el ciclo. Pero esta persona ha intentado hacerlo, pero no ha podido. Donde quiera que esté, mi querido Leo, dice que no es fácil olvidarte. Algo pasó,
algo hubo entre ustedes tan grande, digamos, que ahora esta persona no es capaz de olvidarte. Sin embargo, el juicio le habla. El juicio le dice, vamos y sal de tu zona de confort, y si tienes que luchar por esa persona, pues hazlo. Pero no te quedes ahí parado. Y si ve que en su corazón siente que no quisiera tener ilusiones, no se quiere ilusionar, porque siente que de repente a lo mejor ya tú no le vas a dar esa oportunidad. Sin embargo, esta persona a la larga, en ese corte de cartas, a la larga va a luchar por ti. Mira, viene un recomienzo. Este niño aquí, en este nacimiento, indica que hay un recomienzo, ¿sabes? Sí que te lo digo. Aquí hay un recomienzo. Quieras o no lo quieras, aquí hay un recomienzo y hay muchísimo pensamiento. Esta persona está pensando bastante en hacer ese nuevo recomienzo. Sí que te digo, sinceramente, Leo, esta persona necesita y está, como quien dice, acá, buscando la manera de arriesgarse. Se quiere arriesgar nuevamente. No está segura. Esta persona, dentro de todo, quiere hacer un cambio de ciclo. Fíjate, dice, esta persona siente que no es fácil olvidarte. Esta persona necesita, porque ya el destino o el universo se lo está enviando, un cambio de ciclo que tiene que ser, quiera o no. ¿Me explico? Quizás porque a la larga no se esperaba una ruptura de tu parte. A la larga, a pesar de que esa persona pudo haber roto la relación, entonces también puede ser, esa persona ahora se fue sin imaginarse que luego quiere volver, digamos, porque puede pasar eso, ¿verdad que sí? Ahora se está dando cuenta de muchas cosas, quiso o quiere olvidarte y no lo puede hacer. Mira cómo está esta persona aquí, piensa que piensa, buscando la manera de ver qué hace con su vida. No ha podido, honestamente, no se ha podido rearreglar. Esta persona, donde quiera que esté, no ha podido arreglarse, no ha podido encaminarse por muchísimas cosas. El juicio le habla y le dice también que necesita tomar decisiones, que necesita salir de su zona de confort de una vez y tomar las decisiones que tenga que tomar. Sin embargo, ve el amor para contigo, lo ve muy nublado. Siente que de verdad tú ya como que quieres seguir otro rumbo. De verdad que tú te enganchaste bastante con este amor, de verdad que sí. Honestamente, lo siento que te has enganchado y en el fondo todavía tú estás triste. Pero sí que te digo algo, aquí dentro de todo pareciera ser que el destino como que quiere otra vez un rejunte, como que de verdad quiere otra vez que haya un renacimiento acá. Pareciera ser que eso es lo que va a suceder, un renacimiento después de un momento de pensar, de un momento de reflexionar. Esta persona quizás se aleja por un rato, por un tiempo, analizando cosas, viendo a ver si de verdad vale la pena esto o no. Quiere rehacer su vida, pero lo ha intentado, pero no lo ha podido hacer con alguien más. O a lo mejor sí lo puede hacer, pero nunca te ha sacado de su mente. Entonces, parece ser que a la larga de todas estas, a la larga siempre, esta persona como que va a terminar por retornar. Allá tú sabrás qué vas a hacer. Eres tú quien toma la última decisión si de verdad aceptas a esta persona nuevamente en tu camino, mi querido Leo. Pero sí que te digo, la cosa se está poniendo caliente porque no es fácil para esa persona el olvidarte. Definitivamente no, mi querido Leo. Así que te lo digo, ha intentado hacerlo, no te lo niego, ha intentado estar en otros brazos, como quien dice, pero de verdad que no ha podido hacerlo, y por la razón que haya sido que esto se terminó malamente, porque quedó todavía ese cable de electricidad, de amor, quedó ahí pegado entre ustedes, y entonces es bastante difícil, bastante duro poderse deshacer de estos sentimientos así tan fácil. Así que hay un renacimiento con muchísimo pensar, pero esta persona también viene, como quien dice, a arriesgarse. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Leo, con esta lectura. Si realmente sientes que te resonó, pues bienvenido, voilà, continúa con eso y toma de ahí lo mejor, lo que mejor
te resulte para tu evolución, si se quiere, para tu bienestar, porque lo más importante en todo esto es tu felicidad. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye, besitos.